para verla. Entonces, en planetas como el nuestro se distribuyen las almas, ¿no? La vida. Planetas están vivos, son seres los planetas. Son moradas celestes para contener la vida. Y en planetas como el de nosotros, vemos acá esto que es importante. Antes de sembrar al hombre en planetas como el nuestro, en este planeta, los lobos solares se conmovieron preparando este planeta. ¿Cómo así? Los planetas, cuando se originan, no son aptos para la vida humana. ¿Por qué? Porque el planeta vive unas eras donde él se comienza a acomodar, se comienza a adecuar para que habiten en él animales, plantas y seres humanos. Eso toma miles de millones de años de adecuación. Entonces, cuando dice ahí que los lobos solares se conmovieron preparando este planeta, ¿qué quiere decir esto? Y eso lo vamos a entender mejor más adelante, pero los lobos solares son los creadores de los planetas, de las moradas celestes. Por ejemplo, ¿quién creó los planetas de este sistema solar? El Sol, porque el Sol cuando se originó como estrella, comenzó por su propia ley a girar alrededor de él lo que los científicos llaman una nube de gases que contenía rocas, elementos que se fueron condensando hasta ir formando planetas. Y quien dirigió toda esa orquesta es el Sol. O sea, la función de los soles es crear planetas y sustentar la vida en ellos. Esto no es como nosotros hemos creído de que no existe un Dios y el Dios con su mano poderosa lo crea todo. No, sí, la primera fuente originó todo lo que existe, pero de ahí en adelante él depositó en sus creaciones las facultades creadoras. Porque es que si no, ni siquiera nosotros, ¿quién crea a nuestros hijos? Pues nosotros. ¿O es que acaso llega el Padre Eterno y tiene relaciones con la mujer de nosotros, como algunos dicen, y se crean los hijos? No, usted creó con su mujer a su hijo. Ahí Dios no tiene nada que ver. Pero desde el origen fuimos dotados de esas leyes para poder hacerlo. Pero somos nosotros los que hacemos eso. ¿Quiénes creamos nuestro propio pensamiento, nuestras emociones y acciones? Nosotros mismos. Ahí Dios que tiene que ver nada. Estamos dotados de esas leyes y somos nosotros quienes las ejecutamos. Entonces, ¿quién tiene la facultad de crear un planeta? Un sol. El sol puede hacerlo porque tiene en él las leyes para crearlos. Entonces, nuestro sol creó los planetas del sistema solar. Y a través de este logo solar se fueron adecuando las condiciones. Entonces, ¿cómo el sol adecua las condiciones en un planeta? Porque un sol no tiene manos, él va tocando el planeta y lo va moviendo. Entonces vamos a echarle agua y vamos a echarle tierra y no. El sol lo hace a través de la resonancia de su energía. Y él, a través de sus rayos, va penetrando los planetas. Ahí donde se aplica la ley del origen, ¿no? El sol es la fuerza él. El sol vendría siendo las veces de el Padre Eterno. Él penetra los planetas que manejan fuerza ella del Santo Espíritu. Los planetas son vientres, son úteros creadores. Por eso nuestros ancestros le llaman la Pachamama, la tierra, porque es femenina, o sea, fuerza ella, no femenina de mujer ni nada de esto, es fuerza ella. Por eso de la tierra surge como vientre los frutos, produce el alimento. Y la que nos alimenta es la mamá. ¿No? Cuando ha visto usted un hombre dándole seno a un niño, no, eso no se puede. Entonces, el sol con sus rayos traslada su genética, por eso coloco ahí el símbolo de la genética, traslada su genética al planeta Tierra, para que el planeta Tierra se preñe de las condiciones que él debe ir generando para irse adecuando, para que al futuro, luego de miles de millones de años de adecuación, pueda existir una raza humana. Y eso lo hace a través de las eras. Entonces el sol cumple un papel preponderante en esa condición. Pero como le decía, más adelante en otra parte de la información lo vamos a comprender mejor, porque el sol, para
poder hacer eso, tiene que tener un conocimiento, tiene que tener unas memorias de cómo se crea un planeta, cómo es un planeta. Y si él nunca ha visto uno, pues ¿de dónde la saca? Tiene que haber un mecanismo natural para que eso se dé. Sobre todo un planeta como el nuestro. Bueno, seguimos por acá. Aquí está nuestro planeta. Y el planeta Tierra está conformado básicamente por los 4 elementos. Esa es su esencia, ¿no? Los 4 componentes: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Esa es la naturaleza. Entonces, la primera era del planeta consiste en la adecuación de sus 4 elementos. En un principio, el planeta es, entre comillas, caótico. Imagínense un planeta inicial, cómo será el oleaje, cómo serán los movimientos telúricos, porque él se va adecuando, cómo serán los vientos, cómo será la erupción volcánica, ¿no? Representando el fuego. Todo eso es tremendo, ahí no puede haber nadie porque no queda vivo nada. Él ahí está adecuando en su primera era los elementos, va apaciguando las aguas, va equilibrando los volcanes, los movimientos telúricos, va suavizando el aire, va adecuándose. Y se va adecuando para la segunda era planetaria. Y esa segunda era planetaria tiene que ver con la vida vegetal. El verde comenzó a florecer en cada rincón. La primera vida en manifestarse luego de la primera era de los 4 elementos, llega la segunda era de la vida vegetal. Entonces, en cada rincón del planeta comenzó a surgir el verde, las plantas, los árboles, los frutos, las hojas. Esa es la segunda era y esto dura miles de millones de años. Entonces, al principio, ¿cómo serían las plantas? Bueno, de pronto ni siquiera al principio había plantas comestibles, de pronto eran un poco más hostiles, unas plantas grandísimas, con otra condición, pero comenzaron a surgir desde ese momento. Luego se fueron adecuando estas plantas y bueno, el océano, como dice acá, el océano se estremeció en azul profundo, ya las aguas más calmadas, ya era un planeta más amigable porque ya podía albergar vida vegetal por lo menos. Ya las montañas se comenzaron a estructurar, ¿no? A conformar de una forma más equilibrada, surgieron montañas, surgieron tierras, continentes. Bueno, continentes no en ese momento porque era una sola masa de tierra. Corrieron los ríos, primero agua salada con los océanos y agua dulce. Miren cómo el planeta se fue adecuando, ¿no? Tenía las 2 fuentes de agua. Comenzaron a correr los ríos y la vida, toda la vida dentro del planeta. Sus hermosos paisajes, sus variados climas, su perfecta armonía, su matemático equilibrio, su eterno amor, su maternidad infinita. La tierra es una madre. La tierra es como nuestra mamá. Nos da el hogar, nos da el abrigo, nos da el sustento, nos da el alimento y de vez en cuando nos tiene que dar un correazo o un palmotazo, nos lo da también. Cuando nos portamos mal, la tierra se mueve y dice, ojo, que por ahí no es. Y su belleza incomparable. Entonces, en esas 2 primeras eras, el planeta se adecuó. Los elementos se asentaron, aparecieron las plantas, también se asentaron, las aguas, los ríos, las montañas, todo se fue conformando en un equilibrio perfecto. Aquí estamos hablando del planeta en sus orígenes. Aquí no había invasión, no habían élites, no había contaminación, no había nada de eso. Y el planeta se adecuó en estas 2 primeras horas, en estas 2 primeras eras, para lo siguiente. Se fue adecuando en estas 2. En las 2 primeras eras, el planeta conformó los elementos, la vida vegetal, que se sigue conformando, porque ahí más adelante surgieron las semillas para fecundar la vida, el fruto, es decir, el alimento. Y ahí el planeta con sus plantas se estaba adecuando ya para recibir vida, pero no vida humana todavía, sino vida animal. Toda semilla fecunda y la hierba y la verdura de toda flor que poseyera en sí una simiente de regeneración. Todas las semillas.
Vemos ahí el fruto, ahí vemos el multicolor en la creación. Este es cuando hablábamos ahorita del principio en las tres fuerzas, recuerden que había un segundo círculo del manto de 7 colores. Veanlo materializado aquí. El espíritu materializado en el fruto, con sus distintas gamas de color, en las plantas. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Y el espíritu es la fuerza ella del Santo Espíritu que da el alimento, da el sustento. Vemos cómo la inteligencia de la creación así lo va determinando. Entonces, todas las semillas, todas las plantas, todo el fruto, ya alimento, plantas comestibles, porque así el planeta en esa segunda era comenzaron a surgir los animales. Fueron empezando a sembrarse los animales. Entonces, en las dos primeras eras se conformaron los elementos, plantas y animales. Al final de la segunda era llegaron los animales. ¿Y cuáles fueron los primeros animales que fueron sembrados aquí? Los reptiles. Los reptiles son las creaciones más básicas del reino animal. Son los más instintivos, los más sencillos en su conformación y estructura. Los reptiles se arrastran por lo general, son de sangre fría, son los más densos, pero no por ello quiere decir que sean malos, son una especie natural. De hecho, hay que decir que los animales no son una creación que surgió de la nada espontánea en la Tierra. Humanidades más avanzadas que nosotros en tiempo y espacio depositaron su genética en este planeta Tierra para crear animales. Vamos a verlo de esta forma. En la creación existen genéticos creacionistas, humanidades avanzadas. Y esos genéticos creacionales tienen los conocimientos y la capacidad de crear especies y plantas, eso sí, sujetos a la ley original. Es decir, supongamos que yo soy un genetista creacional y yo digo, bueno, yo en este planeta inicial que está en formación, yo quiero contribuir para el desarrollo de él. Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? Voy a depositar en él una especie animal. Y yo quiero que ese animal, de acuerdo a las condiciones que tiene ese planeta, porque obviamente tiene que adaptarse la creación que yo voy a hacer a las condiciones del planeta, porque si no se me va a morir. Entonces yo voy a hacer un animal, va a tener 4 patas para que pueda moverse. El animal va a poder nadar y caminar en tierra. Va a tener la capacidad de pronto de trepar o de saltar muy fuerte, va a tener un sistema digestivo porque se va a alimentar de frutas, entonces su sistema digestivo va a ser de esta forma. Bueno, va a tener los dientes así, bueno, toda la estructura genética. Entonces yo lo creo, ¿no? Creo el ADN, la estructura genética, y la siembro en el planeta. Entonces, esa estructura genética o esa creación básica es sembrada aquí para que se desarrolle. Pero esa estructura genética, que es un animal inicial o una especie inicial, no es sembrada en el resultado final, sino es sembrada en un estado inicial, un estado básico. Y ahí es donde entra la evolución de las especies. Las especies sí evolucionan. La parte que dijo Darwin de que las especies evolucionan es real. El que no evoluciona de esa forma es el ser humano. Entonces las especies sí evolucionan. Entonces, ¿qué hacen los genetistas? Siembran la especie en un estado inicial para que la especie evolucione en este medio. Y ella evoluciona. Por ejemplo, los reptiles fueron sembrados en un estado y ellos fueron evolucionando, se fueron adaptando al medio en el que vivían. Entonces, los reptiles son creaciones hechas por humanidades que tienen un avance, pero su avance creacional no es tan alto, porque el reptil es como decir, es como la creación más fácil de hacer. O sea, cuando usted está empezando en la escuela de genetista creacional, usted lo primero que le ponen a hacer es un reptil, porque es básico. Eso es como cuando usted está en la universidad y usted está estudiando, qué sé yo, mecánica.
Y bueno, por acá Cristian, que sabe mecánica de motos, sabe que hay motores de motos que son mucho más sencillos de reparar y hay otros que son más complejos. Entonces, cuando usted está empezando, usted no le van a poner el motor más complicado de reparar. Usted practica o se va desarrollando con un motor más pequeño, más fácil, con menos elementos y mucho más sencillo. Entonces, es así, ¿no? Para que se entiendan, ¿no? Obviamente no es exactamente como lo estoy explicando, porque no tengo ni idea de cómo será eso por allá, pero es como para darme a entender que los reptiles es la creación más básica que se puede hacer en este planeta. Entonces, los reptiles, aquí están los dinosaurios existieron. No sé si como lo pinta Hollywood, no sé si los huesos que muestran son los huesos reales de los dinosaurios, eso no lo podemos comprobar, pero de que existieron reptiles gigantescos, los hubo. ¿Por qué? Porque los grandes reptiles tenían una función en un tiempo específico y era adecuar las condiciones del planeta, sobre todo en el tema de las plantas, para los animales que vendrían después. En la época de los grandes reptiles, la vegetación era muy grande, era hostil, y estos animales, por su tamaño, por su fuerza, por su apetito voraz, podían limpiar el planeta, ¿no? De todas esas plantas que no eran necesarias en un tiempo específico cuando la siguiente especie animal surgiría. Entonces, esto es un proceso inteligente donde el planeta se va adecuando paso a paso. Entonces, los grandes reptiles fueron necesarios un tiempo. Luego ellos dejaron de existir. No sé si por un meteorito, porque eso es una versión científica que no está comprobada ni siquiera por ellos al 100%. Eso es una teoría. Eso que nos enseñaron de que los dinosaurios fueron extintos por un gran meteorito, eso es algo que no podemos comprobar. Pero lo que sí es cierto es que existieron y lo más seguro es que hayan dejado de ser por el proceso evolutivo y por el proceso de adecuación del planeta. Es decir, ya no era necesaria esa especie en un punto, ya eran necesarias otras condiciones. Entonces los reptiles ya dejaron de ser grandes reptiles y ya eran más pequeños. En el proceso de evolución ya no eran necesarios. Entonces sigue por acá y ellos evolucionaron, los reptiles, y dieron origen a los animales acuáticos. Fueron evolucionando algunos reptiles, porque yo estoy colocando imágenes de animales incluso modernos, ¿no? Que podemos identificar, pero no eran así. Así no eran los animales acuáticos antiguos, ni tampoco los reptiles antiguos. Entonces, algunos reptiles evolucionaron y se convirtieron en animales acuáticos. Sobre todo eran los reptiles que andaban en tierra y agua. Entonces, los que andaban en tierra y agua, algunos se quedaron en el agua y evolucionaron a especies acuáticas con las condiciones para vivir en el agua. Entonces desarrollaron los bronquios, aletas, colas, todo eso, ¿no? Y así se fueron desarrollando. Y estos evolucionaron y pasaron a los animales terrestres. Muchos animales que vivían en el agua comenzaron a salir del agua, comenzaron a adaptarse a la tierra y se quedaron allí. Entonces, en el proceso de evolución, desarrollaron vellos, o sea, pelo, cuernos, patas más fuertes, algunos corrían rápido, saltan, escalan, bueno, ya sabemos toda la diversidad de animales terrestres que tenemos. ¿Cuál es la fuente de esta información que yo estoy tocando? Para que usted la note ahí. Esto es un conocimiento de Hermes Trimegisto. Hermes es el que explica todo esto. Yo lo estoy sacando de ahí. Obviamente yo lo decoro con imágenes y todo aquello para que se entienda. Pero esto está en toda la sabiduría de Hermes y de Tot. Una parte, mencioné el libro secreto de Juan, otra parte del libro secreto de Juan. Y ahí voy mencionando las fuentes. Entonces, lo que se hace es recopilar la información, se organiza y se entrega. Porque los conocimientos de la verdad están distribuidos en distintos mensajeros y en distintas culturas. Y el reto de nosotros es identificarlos, discernirlos y poder organizarlos para que puedan ser entregados de la mejor forma. Luego surgieron los animales alados. De hecho, hay algunos reptiles, no, algunos mamíferos
o algunas especies animales que están como en el camino, ¿no? Entre un tipo de animal y otro. No sé si han visto las ardillas voladoras. Hay unas ardillas que tienen alas o que tienen unas membranas que parecen alas aquí debajo de los brazos y saltan de un árbol a otro y planean. Entonces, esa parece como una especie que estuviese entre los animales terrestres y los animales alados. Y así hay muchos ejemplos. Hay algunos que están entre los reptiles y los peces, algunos lo que llaman anfibios, por ejemplo. Aquí surgen los alados y los alados, recuerden que los reptiles es la creación más básica, los alados es la creación más compleja de hacer. Ya sabemos por qué, porque pueden volar. Entonces, la única especie o las únicas razas sobre este planeta Tierra que tienen la fortuna, porque ya nos gustaría a nosotros volar, de poder volar son las aves. Por eso son las creaciones más complejas de hacer, es decir, los creadores de las aves tienen un nivel de conocimiento genético y de ascenso espiritual que pueden lograr estas proezas. Las aves son hermosas, no solamente físicamente, sino en su vuelo, bueno, en su estructura, en los picos, las plumas, es impresionante. Las aves tienen unos colores eh, bellísimos. Es impresionante cómo se manifiesta la creación en las aves. En especies como el cóndor, como la misma águila. El águila es imponente. No, es que el águila de los Estados Unidos, el águila es mala, no. Los Estados Unidos, los imperios adoptaron el símbolo del águila para ellos, pero el águila es un animal natural. Vemos aquí, esto es un pato. Son hermosas las aves y es la creación más elevada del reino animal, porque la creación más compleja, o sea, la que está en la cumbre, es el hombre. A pesar de que no podamos volar, tenemos unas condiciones que no tienen los animales. Nosotros tenemos razonamiento, tenemos inteligencia, tenemos conciencia. Nuestros cuerpos, nuestras articulaciones se pueden adaptar a distintas condiciones. Hay animales que pueden nadar, pero no pueden caminar. Hay animales que pueden caminar, pero no pueden saltar. Hay animales que pueden saltar, pero no pueden correr. Nosotros podemos hacer todo eso. Hay animales que viven en el frío, otros en el calor, en el agua. Nosotros podemos adaptarnos a cualquier ambiente. Eso sí, con una preparación y todo eso, pero podemos estar. Es decir, el ser humano condensa todas las virtudes y condiciones de todas las creaciones en este planeta en un único ser. Y además de eso, tenemos espíritu individual. Los animales tienen espíritu colectivo. Entonces, cuando ya el planeta se adecuó totalmente, inició la tercera era planetaria. La tercera era planetaria está determinada por la llegada del hombre, de la humanidad, no hombres y mujeres, la humanidad. Entonces ya el planeta estuvo adecuado después de pasar de las dos primeras eras, donde los elementos se fueron equilibrando, surgieron las plantas, las semillas, el fruto, todos los animales, y todo el planeta se fue preparando con el propósito de recibir al hombre. Ese fue el propósito en este planeta, de este planeta. Servir de morada celeste, de casa, al ser humano. Y el ser humano fue sembrado, aquí fuimos sembrados. Así como fueron sembrados los animales, las plantas, todo, el ser humano también fue sembrado. Fuimos sembrados por humanidades mucho más avanzadas que nosotros, que depositaron también su genética en nosotros. Porque nosotros tenemos la mezcla de la genética oscura del tiempo de Sofía. Recuerden todo el tema de los 365 demonios, cómo crean este cuerpo. Pero recordemos que ese proceso siempre fue acompañado y permitido por la luz. Recuerden que la luz envía 5 destellos al reino del Padre, deposita dentro del hombre el pensamiento posterior iluminado. Es decir, tenemos las dos condiciones, la mezcla de una genética oscura, pero también tenemos genética luz. Y eso es lo que nos permite seguir desarrollándonos en el plan de ascenso. Entonces, el hombre fue sembrado aquí por humanidades más avanzadas. Esas humanidades son las que habla Apocalipsis como los 4 seres vivientes.
que habla de uno con cara de león, uno con cara de hombre, con un cántaro de agua, uno con un águila volando y el otro es un toro. Esos son constelaciones, la constelación de Tauro, de Acuario, de Leo y de Escorpio. Es en esas constelaciones que hay, o en esos mundos sistémicos, hay sistemas solares. Y en esos sistemas solares hay planetas donde se desarrollan humanidades. Humanidades que nos llevan muchísimo, muchísimo tiempo de avance. Y son nuestros tutores, los que están pendientes que nosotros aquí nos desarrollemos. Entonces, esas humanidades nos acompañaron por un tiempo. Cuando fuimos sembrados aquí como un hombre inicial, ellos nos guiaron por un tiempo. Nos acompañaron en nuestro desarrollo como para que no estuviéramos completamente solos, para que ellos estuvieran pendientes, que nos estuviésemos alimentando, bueno, todo el desarrollo normal, ¿no? Como cuando nace un hijo, un bebé que no sabe hacer nada, pues los padres están pendientes de que si se hizo pipí, si se hizo popó, si comió, si lloró, bueno, todo, para vestirlo, todo eso. Entonces, esos regentes estuvieron pendientes. Obviamente, ellos no estaban pendientes si hacíamos nuestras necesidades o no, o nos vestían o no. Estaban pendientes de que comenzáramos a tener un desarrollo normal dentro de lo que cabe y que, bueno, no se fuese a estropear el proceso de desarrollo de esta humanidad inicial aquí. Pero eso duró un tiempo. Luego ya nos dejaron solos y ya comenzamos a desarrollarnos solos. Y en medio de esa soledad que estuvimos, en un tiempo específico, que ahorita lo vamos a ampliar, es cuando llega la invasión extraterrena aquí y a ellos se aprovechan de una humanidad todavía inocente inicial y bueno, hacen todo lo que hasta el día de hoy hemos hablado, lo que hablamos ahorita como el fuego rojo y negro del mundo. Entonces, la tercera era planetaria, estuvo determinada por la llegada del hombre. Y las profecías, como la profecía de los 9 tiempos, hablan de que el planeta Tierra va a entrar a una cuarta era planetaria, que ya es el nuevo tiempo con el nuevo planeta, una nueva humanidad. Eso ya es a futuro. Quiere decir que la tercera era planetaria está terminando. Eso dura miles de millones de años hasta pasar a una nueva era planetaria, a la cuarta que nos estamos adentrando. Y el planeta estaba listo para albergar un hombre que asciende hasta la altura del Padre Creador. El propósito del planeta Tierra para albergar una humanidad como la nuestra es servir de casa para el desarrollo ascensional y evolutivo de nosotros, en lo que los hombres de las estrellas llamaron los 7 pasos gestores e impulsos motores del ascenso humano. Y ese proceso que vamos viviendo durante miles de millones de años es lo que nos va devolviendo nuestra identidad, lo que somos en esencia. Lo que vamos forjando en cada vida, en cada experiencia, hasta desarrollar un espíritu, nuestro propio espíritu, con memorias, con experiencias que nos vayan impulsando. Y en ese proceso vamos a equivocarnos, vamos a acertar, vamos a tener experiencias que nos sellarán de forma positiva y vamos a tener experiencias que nos sellarán de forma negativa. Para eso se nos da el proceso de reencarnación, para avanzar, no para detenernos como piensan algunos. Entonces vamos por acá. Bueno, ahí veo que me están poniendo algunas preguntas en el chat. Yo lo que recomiendo es que las anotemos allí y en el momento donde abramos el espacio de preguntas, pues ahí los vamos a ir dilucidando, ¿no? Les compartiría yo pues la respuesta de acuerdo a la pregunta que me vayan haciendo. Me voy a tomar un poco de agua. Para continuar. Bien, seguimos por acá. Y llegó el hombre al planeta sembrado como semilla de la creación. Nosotros somos una semilla. ¿Por qué semilla de la creación? Bueno, ahorita lo vamos a entender por qué somos una semilla de la creación. Así como la semilla de una manzana es tan poderosa para albergar un árbol de manzana, no solamente un árbol, miles de millones o infinitos árboles hacia el futuro, con sus hojas y frutos, el hombre tiene esa condición también. Pero la pregunta es,
la semilla de manzana contiene árboles de manzana infinitos. ¿Qué contenemos nosotros como semilla? Es decir, ¿cuál es nuestra esencia? Si somos sembrados, ¿qué es lo que vamos a producir de forma infinita? Eso lo vamos a ver más adelante en la charla.